Vamos a iniciar también ya nuestro segmento muy conocido por ustedes, ¿no? 21 sábados. Sí, el reto del día de hoy es el número 14. Y vamos ya a darles también el tema que vamos a tener que hablar en este día. Estamos ya en el séptimo programa, la verdadera búsqueda. Acércate a Él. Y para eso vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y en otro versículo de la palabra de Dios, dice la palabra que Jehová está cercano a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. El ser humano siempre ha buscado algo que siente que ha formado parte de él, y a lo largo del tiempo lo ha buscado en el sol, en la luna, en las estrellas, en la naturaleza, en las montañas, en múltiples objetos materiales. Lo que ellos buscan es llenar ese vacío que internamente necesitan, el vacío de vivir sin Dios. Esta es la razón por la que el hombre pone su fe muchas veces en algo o en alguien, tal y como lo dijo Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Estos atenienses, como dice la palabra, eran tan religiosos que adoraban a muchos dioses, tenían diferentes deidades, se relacionaban con casi todos los elementos de la tierra, ¿no? Pero a pesar de eso había un altar donde adoraban a un Dios desconocido, a un Dios no conocido, Flor de Lis. Por si acaso, quizás ellos hubiesen dicho así, ¿no? Es decir, por si acaso, quizás se habían olvidado de adorar a algún Dios, habían colocado ahí un altar. Por eso Pablo les dijo de esta manera: ¿cuántas personas, hermanos, cuántas personas hoy en día creen en Dios y tratan de adorarlo, pero realmente no lo conocen? Por eso es que en esta tarde vamos a tratar este tema de la verdadera búsqueda, y usted y yo nos analicemos si verdaderamente lo estamos buscando como para hallarle. El deseo de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, es que le conozcamos y le entendamos, y así estudiemos la Biblia y podemos llegar a conocerlo. Dios está disponible en cualquier momento durante el día. Si le llamas, Él te responderá. Él no está ocupado para ti. La mayoría de veces nosotros somos quienes estamos ocupados para Él. Por eso es que en esta tarde apunte 3 cosas primero que tiene que saber sobre Él para que pueda hacer una búsqueda verdadera. Y la primera es que existe un solo Dios. Deuteronomio lo dice de esta manera: a ti te he mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que a Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Lo primero que debemos saber es que hay un solo Dios y fuera de Él no hay otro. Muchas personas hoy en día, engañadas en falsas religiones, en falsas doctrinas, adoran a falsos dioses y practican falsas doctrinas, como decimos. Otros, Fernando, también creen que adoran al único y verdadero Dios, pero solamente de dientes para afuera, pero no practican la fidelidad al Señor, sino que, bueno, ellos practican liturgias, pero su corazón efectivamente está lejos del Señor, tal y como Jesús lo dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando con doctrinas mandamientos de hombres. Al momento de reconocer a Dios debemos estar dispuestos a aceptar. Él merece toda la gloria y la honra. Él no comparte su gloria con nadie. Debemos amarlo con todo nuestro corazón y transmitir esa fe a toda nuestra descendencia, nuestra familia, para que ellos también la conozcan. Claro, así como nos dice la palabra aquí en Deuteronomio 6:4-9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos,
Dios y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, para conocer, Fernando, cuál es la verdadera búsqueda y encontrar lo que tanto buscamos, hay que saber que nuestro Dios es un solo Dios. Estamos de regreso y vamos a proseguir en esta tarde, Flor de Lis. Hoy estamos tratando la verdadera búsqueda y, como decía el tema de Marcos Vidal, nos toca a nosotros encontrarle, pero para encontrarle hay que saber primero que nuestro Dios es un solo Dios. Pero número 2, hay que reconocer que Dios aborrece el pecado, y este pecado es aquel que a veces conducirá al infierno, tal y como lo dice en Salmos 5:4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Se ha escuchado muchas veces este dicho, Fernando. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero ¿será realmente verdad que Dios solamente puede amar a todo aquel que quizá practique el pecado, persevere en el pecado sin ningún arrepentimiento? Pues lo cierto es que Dios mostró su amor para con este mundo, enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Pero solo recuerde, solo aquellos que se arrepienten y lo buscan al Señor van a alcanzar misericordia. Entonces, tal y como nos dice este salmo, ¿no? El Señor no habitará con aquella persona que hace maldad. Otra de las cosas que debemos saber es que si vivimos en el pecado, jamás agradaremos al Señor. En muchos pasajes se nos enseña que aquellos que practican el pecado jamás alcanzarían lo tan anhelado, la vida eterna. Claro, y acá lo dice en el libro de Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Entonces, el apóstol Pablo quería que los corintios estuviesen claros en el hecho que no podían adorar a Dios y vivir en el pecado, en la práctica del pecado. Por eso les decía acá, más ya habéis ustedes sido lavados y también santificados. Entonces ellos se encontraban limpios de todos sus pecados gracias a la obra salvadora de nuestro Dios, y lo mismo debe pasar con nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar al tercer punto. El primero nos decía que para que usted encuentre al Señor de una manera verdadera es que existe un solo Dios. Número 2 es que Él aborrece el pecado. Pero la tercera, ¿qué nos dice? Cristo es el único camino a Dios, ¿sí? Porque hay un solo Dios, dice la palabra, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿cierto? Entonces, debemos saber que nadie puede venir a Él sino a través de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo. No importa cuánto deseemos acercarnos a Dios, ¿no? Sino que por medio de su Hijo nos es posible. Pablo nos dice que la siguiente manera, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo también dijo lo siguiente, Flor de Lis. Claro, y dijo también que nosotros debemos tener en cuenta que usted no puede elegir otro camino que no sea Jesús, tal y como lo dice en Juan, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, estos 3 puntos tiene que saber primero usted para que vaya a una verdadera búsqueda. Pero acá viene otra pregunta más. ¿Qué resultados va a tener si yo hago una verdadera búsqueda? ¿Qué resultados vamos a tener cada uno de nosotros? Porque recuerde, hoy en día hay personas que dicen conocer a Dios a través incluso de países que se dicen ser cristianos, pero sin embargo muchos de ellos no lo conocen, pensando a veces por hacer actividades religiosas ya creen haberlo conocido. Y Pablo quería que los atenienses adoraran a Dios, pero no solo quizás a través de rituales, sino que lo conocieran y que pudieran encontrarle al Señor. Entonces, Fernando, ¿cuál es uno de los resultados de poder encontrar y ser partícipes de una búsqueda verdadera?
encontrarnos y vivir para Él, ¿no? Como dice en Hechos, capítulo 17 y 27, Flor de Lis. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O como dice en Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Esa palabra es muy importante, buscar y viviréis, ¿no? Es algo muy interesante, porque Dios usa los labios del profeta Amós para decir que se haga una verdadera búsqueda, y lo encontraremos no con ritos religiosos, sino como una entrega total al verdadero Dios. Amén. Ese es el primer resultado de una verdadera búsqueda. Pero hay un resultado número 2, y es que nos va a mostrar su voluntad. Según Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad de Dios que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Wow, a medida que le busquemos y vamos a encontrar su voluntad, hermanos, y su propósito en nuestra vida, y ya lo hemos visto en el hábito número 11, vaya a revisarlo. A lo largo de la historia de la humanidad, la traición, propaganda a través de Satanás ha sido tan completa que el hombre natural solo puede percibir trozos de la verdad real acerca de Dios. Como resultado, nuestros conceptos sobre Dios son borrosos. Es solo cuando Dios decide revelarse a sí mismo y que las piezas comiencen a juntarse a medida que vuestros ojos se acerquen a la verdad. Entonces, ¿es posible buscar la verdad? ¿Pues posible buscar a Dios de verdad? Sí. Claro que sí, y como les estamos comentando, para eso primero hay que saber que Dios es el único y la aborrece el pecado, pero también que Él es el único camino. Pero hay resultados, y el primer resultado era que si lo buscamos vamos a vivir. Número 2, Él nos mostrará su voluntad. Pero escuche, ¿qué debemos hacer entonces para buscarle? ¿Cómo debe ser nuestra búsqueda? Con estas 3 condiciones. Y puede haber muchas más a medida que usted lo busca. Y la primera es en santidad, tal y como lo dice Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual, escuche, nadie verá al Señor. Aquí vemos que ante todo Dios es transparente. Nada hay oculto. Por lo tanto, Dios demanda una conducta inclinada a la santidad para que le encontremos. La manera correcta de buscar a Dios debe ser una manera no por medio de ceremonias o llena de religiosidad, sino con una confesión pública de un total renuncia de los placeres de este mundo que contaminan nuestra santidad delante de nuestro Dios. Muy bien, entonces primero hay que buscarle en santidad. Número 2, hay que buscarle en sinceridad. Muchos caemos en la falta de sinceridad cuando nos volvemos a veces expertos en términos religiosos, cultura, a veces actividades cristianas, mientras que nuestros corazones están lejos del Señor, tal y como lo dice Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no quiere o no se va a dejar impresionar por nuestras actividades religiosas, sino que Él quiere personas sinceras, que cuando le alaben demuestren no solamente quizás por fuera, sino también por dentro lo que Dios está haciendo, porque recuerde que el Señor quiere reconstruir nuestra vida, pero a base de la sinceridad. Si usted no es sincero ni con su familia, ni con la casa de Dios, y mucho menos con el Señor, pues efectivamente no va a tener una verdadera búsqueda. Entonces hay que meditar en esto. Hasta ahora estamos aprendiendo 2 cosas, cómo buscarle, en santidad y en sinceridad. Vamos a regresar con la parte última, o la decimos de una vez, Fernando. Sí. De una vez. Con seriedad y diligencia, en ayuno y oración, escudriñando su palabra, congregando a la casa de Dios, con sumisión, obediencia, tratando de vivir cada día en santidad, creciendo en fe. El cristiano debe buscarlo de todo corazón, queridos hermanos. De todo el corazón debe estar comprometido, como dice su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Este Salmo precioso 119:10. Y me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Entonces, Fernando, hay resultados. Incluso nos dice la palabra cómo debe buscar en santidad, en sinceridad, con seriedad y con diligencia. Es momento de poder también, queridos hermanos, poder presentar ya el hábito del día de hoy, ¿sí? Dedica tiempo a tu relación con Dios. Sí, verdaderamente. Si verdaderamente le buscas y dedicas el tiempo para desarrollar una relación íntima con Dios, entenderás cuán grande es el amor de nuestro Dios, cuán hermoso
es poder acudir a tu Padre. Él te ha prometido que si le llamamos, responderá. Así que no dudes acercarte a Él, porque Él te tiene dispuesto y tiene un regalo para ti. Y la palabra lo dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las mejores inversiones, hermanos, amigos que nos escuchan, que podemos hacer en nuestras vidas es promover relaciones sanas, saludables con nuestros seres queridos, pero a veces desgraciadamente este mundo agitado de muchas cosas nos absorbe en nuestro tiempo que necesitamos para mantener esas relaciones. Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. El mundo se pone como una montaña rusa en el que nos distrae y muchas veces evita que nosotros nos enfoquemos en la esencia de la vida, pero a nosotros nos toca darle un tiempo a la relación con Dios. Sigue trabajando, es mejorar, porque tienes que mejorar tu relación con Dios. Al igual que en cualquier relación, nuestra relación con Dios también tenemos altos y bajos. La vida está llena de estrés, encuentros desafiantes que nos hacen faltar, tal vez perder la esperanza en ciertos momentos. Sin embargo, es la suma importancia que nos mantengamos fieles y leales a pesar de los desafíos que pasemos. Es crucial dedicarle tiempo y esfuerzo para cultivar nuestra relación con Dios. Nosotros hemos sido testigos que cuando nuestro Dios nos ayuda y nosotros también ponemos de nuestra parte, el Señor nos va a ir dirigiendo con un amor día tras día, paso a pasito, para que nosotros estemos más cerca de Él y podamos sobre todo encontrarnos con aquel que es dueño de nuestra vida y nosotros poder estar en una verdadera búsqueda. ¿Pero qué requiere? Dedicarle tiempo, y de eso se trata entonces lo que usted va a practicar durante esta semana. Dedíquele tiempo en las mañanitas antes de poder usted dedicarse al trabajo o quizás otra actividad, Fernando, dedicarnos un tiempo de oración, de lectura de la palabra, porque a medida que usted cultive esa relación con Dios, pues va a ser mucho más fácil encontrarlo. Así es, dedica 15 a 25 minutos, exprésale todo lo que tú sientes, ¿sí? El Señor hará de ti un gran hombre de Dios, ¿sí? Experimenta cambios en tu relación con Él. Entonces, bueno, y para concluir, Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Aquí Jesús nos está diciendo que nosotros debemos tener una continua búsqueda de Dios, con el deseo de ¿qué? De conocerle. Es la esencia de la verdadera vida, la vida eterna. Los pensamientos más importantes en nuestras mentes deben albergar los pensamientos de Dios, y aquellos van a determinar la calidad y la dirección de nuestra vida. Por lo tanto, la verdadera búsqueda de Dios es una responsabilidad, pero también un privilegio constante para todos los cristianos. No tenemos más que poder compartir, solamente invitarles a la verdadera búsqueda, acercarte a Él. Muy bien, vamos a hablar rápidamente para poder despedirnos. Señor, gracias por tu grande amor, porque tú has puesto también en nuestros corazones concluir sobre este tema, la verdadera búsqueda. Debemos buscarte de todo corazón y hacer tu voluntad, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por este día, gracias por este sábado, Señor. En tu nombre te damos gracias, Señor Dios. Amén. Aleluya.